cosas que siempre me ha provocado cuando hemos hablado es tu visión de la necesidad de promover la poesía y a los autores de manera, de manera distinta. En estos momentos sabemos que al menos en Cuba y en muchos lugares del mundo ya la poesía está con un cartelito de que no es lo que más se sigue, de que no es lo que más se vende, pero sin embargo, una vez que se acude a la poesía para dialogar con la gente, se encuentra que es todo lo contrario. O sea, la gente necesita mucho de la poesía. ¿Cuál es tu visión acerca de ese aspecto para empezar este diálogo? Sí, con respecto a esto que tú dices, Karen, la poesía ha quedado fuera de los grandes círculos comerciales. Es decir, se promueven otras cosas. Por ejemplo, la novela ha pasado a ser un favorito dentro de la promoción literaria. Quizás es el único género que se promueve a una escala universal, con premios sustanciosos, en tanto que la poesía ha ido quedando bastante reducida en los espacios públicos. Yo recuerdo, por ejemplo, en la década del 50 todavía había recitadoras profesionales que aparecían en la televisión, en la radio, y había más programas dedicados a la poesía. En las escuelas los niños aprendían poemas de distinto carácter, primero los poemas patrióticos, pero había un cultivo mayor de la poesía. Y eso ha ido mermando y se ha ido reduciendo. Sin embargo, como la poesía es una expresión tan poderosa del sentimiento humano, además del pensamiento, ¿no? En cuanto se socializa, te encuentras que tiene un número de adeptos muy importante. Y todavía hay algunos programas de radio que conservan como parte de su programación la lectura de algunos poemas. Y eso es muy bien recibido por los radioescuchas. Y yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo mayor. La televisión cubana tuvo 2 programas dedicados a la poesía por el canal educativo y ambos desaparecieron. Creo que hacían un esfuerzo notable de presentación de los poetas cubanos vivos y siempre enlazados con referencias de la poesía universal, etc. Yo creo que estamos en un tiempo que hace falta reactivar y buscar vías y medios para la divulgación de la poesía, y sobre todo de la poesía que se hace en Cuba, porque en definitiva la poesía que se hace en Cuba es un reflejo de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que somos, es parte de nuestra nacionalidad y de lo que somos como nación. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, Karen, y como el que tú hiciste en el tiempo que trabajabas en el Instituto Cubano del Libro, que realmente mantenía una actividad muy notable en ese sentido. Hay una dinámica que tú empezaste a hacer, que es la de grabación de escritores, que la hiciste creo que en la década del 60, ¿no? En la década del 60, cuando yo era presidente de la Comisión de Extensión Universitaria de la Universidad de La Habana, realizamos con Legré, queríamos hacer una antología de la poesía cubana en las voces de los poetas. Y recuerdo que comenzamos con Agustín Acosta, que por entonces tenía 84 años y vivía en Matanzas, y allá lo fuimos a buscar y vino y grabó, y tenía una voz que parecía que tenía 50 años, estaba lleno de vitalidad. Y por ahí fuimos grabando a las generaciones de poetas vivos. Después yo salí de extensión universitaria y no sé qué pasó con eso. Habíamos grabado entonces hasta la generación de Orígenes, que fue lo último que grabamos ahí, de Sama, Cintio, Fina García Marrús, Eliseo, Octavio Smith. Y por supuesto tenemos grabado a Guillén, a Mirta Aguirre. Quien no quiso ir a grabar de quienes estaban vivos entonces fue Dulce María Loina. No quería salir de la casa. Me recibió muy amablemente, fue muy
cariñosa y todo, pero no quiso ir a Por grabar a la iglesia. Por suerte quedan algunas grabaciones de Dulce María. Después ya de muy mayor se le pudo hacer algunas cosas, pero bueno, en esa primera etapa ya estaba también bastante reservada, vamos a decirlo, con el tema del proceso revolucionario. Ella siempre lo dijo de frente. Sí, Nunca ocultó nunca lo ocultó. su visión ni su posición de clase. Que la tenía. Yo tenía un primo segundo, primo de mi madre, poeta, que fue Premio Nacional de Poesía en su tiempo, Ernesto Fernández Arrondo, que era amigo de Dulce María porque él trabajaba como periodista en el Diario de la Marina. Imagínese usted. Ernesto era un jorobadito, pobre, tenía una jiba tremenda, esa deformidad, pero un gran poeta. Que por cierto, su primer libro se llama Bronces de Libertad, y fue un libro que tuvo prólogo de don Fernando Ortiz. Imagínese. Y después ya hizo una poesía más intimista, ¿no? El último libro era Hacia mí mismo. Es una pena que hoy permanece olvidado. Él era nativo del pueblo de Güines. Y generalmente hoy no le recuerdan ni en su pueblo natal. Es que hay una tendencia rápida en nuestros pueblos, y en Cuba se refleja también, hay una tendencia a olvidar muy rápido. Y el cultivo de la memoria, que es un ejercicio que tenemos que hacer de manera continua, pienso que en estos recursos que tenemos ahora de poder grabar, poder presentarlo a los programas de estudio, incorporarlo de alguna manera a la interacción social, primero es la manera de rescatar figuras como Riverón, por ejemplo, que ha pasado su centenario, es un poeta de oralidad y un poeta también de la escritura importante, y tampoco se recordó mucho, sin embargo, siendo un poeta Perdona, Karen, recuerdo de Riverón un poema que publicaron, creo, en la revista Bohemia, ¿Cómo dice? que se decía que despierte el leñador, Ajá. que era sobre Estados Unidos. Él hizo un canto a Martí, que también fue un llamado súper importante en su momento, que creo que llegó a ser prohibido. Fue uno de los primeros poemas, según me contaban, que se prohibió, que es un canto llamando al pueblo a través de la figura de Martí a levantarse contra Batista. Sí. Y creo que también le hizo un poema a Fidel, acabado de Fidel llegar a Cuba en el Granma. O sea, fue una de las figuras que, amén de su vocación religiosa, sí hizo un canto poético importante tanto a la épica revolucionaria como a otros procesos. Pero la memoria, como te decía ahorita, la memoria que es tan frágil y tan débil en muchos casos cuando no se cultiva, lleva entonces a todos estos olvidos que son imperdonables. Cuba tiene mi pasión por la poesía, que pienso que también pasa porque Cuba tiene una historia en la poesía notable. Siendo un país tan pequeñito, tienen la música y la poesía sus dos centros de acción más importantes en el arte, creo yo. En nuestro caso, hasta desde el siglo XVII, con el espejo de Paciencia. Y claro, ya los poetas del siglo XVIII, Sequeira, Mancaba, y ya el siglo XIX, por supuesto, arrancando con Heredia y cerrando con Martí. Lo que hay en la poesía cubana es fabuloso. Tú has trabajado como diplomático, como periodista, también lo has hecho a partir de tu labor como escritor, como profesor. ¿Dónde ubicas tú la poesía que haces tú, o la poesía en general, dentro de tu obra y dentro de tu vida? Bueno, mi poesía es anterior a todas las funciones que he desempeñado después, pero lógicamente la función del diplomático trae algunos elementos a mi poesía, porque es la visión directa de otras tierras del mundo, de otras culturas, de otros pueblos, y lógicamente eso pues es un aporte nuevo de la experiencia vital del individuo. Entonces, bueno, mi poesía siempre desde el inicio tuvo dos vertientes, vamos a decir, una vertiente íntima, los sentimientos propios, y una vertiente social, porque además mi juventud transcurrió en un periodo de maduración revolucionaria, era de lucha contra la tiranía de Batista, y eso pues también llevó a una determinada militancia desde el punto de vista político y de preocupación social, que se expresa también en los primeros versos que yo escribí, junto con otros ya los temas del amor, la preocupación del curso de la vida, con toda la antinomia, ¿no? Vida-muerte,
y en el centro se va desarrollando la vida nuestra, ¿no? Así que mi poesía toca una variedad de temas. Y toca el tema de la familia, que también está ahí, y de la ciudad donde nací. Como decía Eliseo Diego, que una de las funciones, que no se nacía en un lugar por casualidad, sino para dar testimonio del lugar donde había nacido, ¿no? Y creo que bueno, eso es así, en cierta medida, porque uno da testimonio de lo que conoce. Y las referencias que uno tiene son las del medio en que ha vivido, el ambiente que le tocó, la familia, el lugar, la ciudad, la gente con la que se relacionó. Así que... ¿Y cuándo fue que tú empezaste a escribir ya con conciencia de que ibas a hacer? Era un adolescente, escribía, pero escribía por necesidad de escribir, por la necesidad de descargar sobre el papel el sentimiento que tenía acumulado dentro de mí, ¿no? Y eso empezó en esa época de la juventud. ¿Recuerdas algún poema de tu etapa inicial o tienes algún, aunque sea un verso, un fragmento? Figúrate tú, eran cosas muy elementales. Había una muchacha ahí de la que estaba yo enamorado, qué sé yo, y no podía ser porque la tenían ya comprometida con alguien. Y entonces, bueno, pues le escribí un poemita que decía: para un pajarito preso en una jaula dorada, que en su volar sin receso haya la prisión cerrada. Para una mujer hermosa. Bueno, ya no, sí, pero está bien. Eran cositas así, ¿no? De ese tipo. Y la otra de la lucha social, a ver si puedo recordar algún párrafo, no me viene a la mente ahora, pero era algo así como: ¿con qué derecho puede cualquier hombre la muerte dar a quien como él no piense? El que hacía todo solo tiene un nombre, asesino, para llamarlo siempre, ¿no? Imagínate. Cosas así, ¿no? Pero eran así, las cosas elementales que escribía entonces un muchacho de 18 años, cosas así. Y en esa etapa inicial, como tú interactuabas con otros escritores, se hacía a través de los liceos, lo reservabas para ti, ¿cómo era? No, lo reservaba para mí porque no tenía un ambiente de semejante. Además tenía que trabajar muy duro. Yo en esa época empecé a trabajar como mensajero en la estación terminal de ferrocarriles, y ahí se me iba el día entero trabajando, y no había tiempo para otras tertulias y para otras relaciones, ¿no? Era primero la lucha por la vida y después un poco de tiempo libre para leer y así. En estos momentos La Habana tiene, y Cuba en general, una dinámica de vida cultural donde interactúan sobre todo músicos y poetas en varias de los espacios que se hacen tanto en Casa de Cultura como en la propia unidad. Lo que estamos haciendo en la unidad, por ejemplo, es un nuevo espacio que esto se incorpora a esta corriente que es todas las voces todas. Es un tratar de jerarquizar y de darle al escritor la oportunidad de hacer su recital. Eso que se hacía antes, tanto por los poetas como sobre todo por los declamadores. Yo recuerdo la figura de Olga Rodríguez Colón, donde ahorita tú dabas una referencia a mujeres que hacían recitación. Creo que es una de las grandes de la cultura cubana que hay que recordar. El propio Huesa con sus programas de radio, a pesar de que la gente condenara el camino a la poesía más melosa que él utilizara, es un poeta intenso en muchos rangos de su obra. Y otros autores que a posterior han hecho de alguna manera temporalmente breve o con más extensión. Entonces también te referías, quiero un poco ahondar en eso, a los dos programas de poesía que en los últimos 5 años se han estado haciendo, que son los que ha hecho Jesús David Curbelo. Aquel programa de entrevista a poetas y otro que fue una suerte de universidad para todos, donde se hacían conferencias o diálogos con poetas sobre la poesía universal. Y otra muchacha de apellido Curbelo también. Becky Curbelo. Becky Curbelo. Parece que es la confabulación de los Curbelos. Yo quisiera que nos regalara algún que otro texto tuyo un poco más reciente,
Sé que también por ahí hay otros amigos que han hecho musicalización de tu poesía que lo vamos a aprovechar para incorporar a estos grupos de grabaciones que estamos haciendo. Y también quisiera después que me dieras algunos otros poemas para incorporarlos también, porque seguramente no vas a poderlos memorizar todos, Sí, para incorporarlos en una acción de lectura que queremos hacer. sí, Así que dinos algún otro poema, dinos por supuesto el título, si lo recuerdas ahí, para poder ubicarlo. sí, sí. Te voy a decir esto, cuando tú me decías de socializar la poesía y eso, en realidad en la primera ocasión que yo tuve un mayor contacto con poetas para intercambiar con ellos fue en la década del 60, finales de la década del 60, con Cintio Vitier, Fina García Marrú y Eliseo Diego, particularmente. Y con Mirta Aguirre también intercambiaba, pero más con estos que con otros. Por eso es que mi primer libro, Antiguas Comuniones, está dedicado a Cintio y a Fina, porque fueron ellos los que me alentaron a formar con mis poemas el primer libro. Y ese libro tiene la nota de contraportada escrita por Eliseo Diego, con quien yo sentí mucha afinidad realmente en el tiempo que nos tratamos. De ese primer libro, el primer poema está dedicado a una paloma y dice: siempre vienes volando hasta mi mano profesando la duda, tú que has ido tan lejos de las casas hasta donde no llega más que un hilo de fina y frágil luz, tú que sabes de cúpulas y torres, de callejas antiguas empedradas y solitarios bancos en los parques, tú que solo te tienes a ti misma desamparadamente en lo infinito, tan pequeña y tan sola, siempre vienes volando hasta mi mano profesando la duda. Ese es el poema Que abre el que libro. abre ese libro, que tiene más o menos ese tono, ¿no? Y más bien es un libro a un amor que fracasó, con todas sus consecuencias. Entonces, y está también ahí el tema de la familia. A ese libro le siguió otro, Los nombres y los días, que este tiene una variedad de temas muy grande. Inclusive tiene algunos poemas que luego se publicaron separadamente para niños, en una sección que se llama Contar de Cuentos, que son personajes de la literatura infantil. Ese fue el que publicó Gente Nueva hace ya un tiempo. Ese publicó Gente Nueva, que tiene, por ejemplo, el que está dedicado a Pinocho. Dice: leve muñeco de madera, ¿por qué te vas con los que no te quieren? Con el zorro taimado, con el gato cazador de conciencias. ¿Por qué desoyes al pequeño grillo que trata de mostrarte los caminos? El pobre carpintero, viejo y solo, no tiene ya qué hacer entre sus tablas y va buscándote sobre los mares como el último niño de la tierra. Ese es el de Pinocho. Y hay otro dedicado al patito feo, que dice: ¿a dónde vas, lloroso y patizando, golpeado por las burlas de los tontos? ¿A dónde vas tan solitario y triste como un extranjero en este mundo? Aprende la paciencia de los árboles, espera el paso de las estaciones, ya te verán entonces, sorprendidos, pasear tu majestad sobre el estanque. Esos poemas salieron ahí. Y había otros también de personajes de la literatura universal. Por ejemplo, hay uno dedicado a Ulises, Odiseo, que es un poco la esencia del ser humano, ¿no? Y yo escribí esto, muy breve. Dice: debo todas las sílabas al soplo que recorre los mares, al oscuro movimiento que rige las estrellas. Todo lo que no es mío es lo que tengo, y soy lo que no soy, prójimo apenas, eco del viejo tiempo de la vida. Y ahí hay también poemas dedicados a otras figuras de la literatura universal. Estoy viendo que tú tienes
formación en la poesía coloquial, o una cercanía en la poesía coloquial mayoritaria en casi toda tu obra, pero eso no excluye que trabajes otros temas sin aferrarte a ninguna escuela ni a ninguna corriente. Yo estuve repasando varios de los libros tuyos. Sabes que hay gente que tiende a aferrarse o a una dinámica, a una estética determinada, diciendo que es la única valedera. Yo creo que la poesía es bastante ecléctica, que Cuba, por propia naturaleza, en su propia arquitectura, refleja esa diversidad, y que, sin defender a ultranza esa diversidad, creo que es uno de los caminos a los cuales no se debe renunciar. O sea, toda vez que uno sesgue y diga hasta aquí llegó, está matando entonces la voz de la poesía. Cuba tiene también una riqueza en su oralidad importantísima. Recientemente, con el caso de Elian, es que se vuelve a despertar para las masas, no para el mundo campesino, de cómo se veía esta poesía que es la 10ª, y vamos a tener este año, dentro de un mes y tanto, un encuentro de poetas, ellos le llaman oralitura, encabezado por Alexis de la Pimienta, fundamentalmente de autores jóvenes de muchas regiones del mundo. O sea, ¿cómo ves tú ese fenómeno de la poesía dentro de tu poesía y en la poesía en general? Sí. Bueno, yo como parte de lo que llaman la generación de los años 50, he trabajado una poesía, como tú dices, que tiene esas características que son, vamos a decir, comunes. Pero he trabajado también las formas tradicionales de la métrica española. Y lo he hecho con mucho gusto, ¿no? Por ejemplo, yo me doy cuenta que tengo cierta tendencia y cierta facilidad al uso del endecasílabo. Y a veces, bueno, sale así. Pero he trabajado formas específicas. Lo mismo puede ser el romance que la 10ª, que el soneto. Por ejemplo, tengo ahí 2 cuadernos inéditos. Uno de 10ª. He titulado Canturía. Y otro de sonetos, que lo tengo titulado 14 versos, sonetos de India. A mí me parece muy bien que rescatemos todo el esfuerzo de oralidad de nuestra poesía, que viene de la zona rural, la 10ª. Por ejemplo, mi abuela materna, que era una ama de casa, madre de 12 hijos, le gustaba componer 10ª. Y las hacía, y con las cosas que estaban a su alcance, y a veces cosas humorísticas. Por ejemplo, cuando el cometa Halley, ella escribió cosas que decía: no hace más que amanecer y pregunta a mi vecina, oye Charo, por la esquina no lo has visto aparecer el cometa. Y entonces se burla de Flammarion y dice que si acierta Flammarion con lo que nos profetiza, moriremos hechos trizas y todos en un rincón. Entonces, esa mujer, que era una ama de casa, claro, había nacido en Nueva Paz, Claro, y había vivido en Pipián. Entonces estaba en ese ambiente de ruralidad y escribía. Y recuerdo en casa, mis tíos siempre ponían por radio las controversias campesinas. Y estando yo como embajador en Sri Lanka, un día de las madres, que era un aniversario de la muerte de mi abuela, ¿no? Me senté a escribir y salió una controversia con montones de décimas. Y ahí está, y eso salió de un tirón ese día. Ese día me la pasé escribiendo. Y yo dije, bueno, ¿y esto cómo salió así? Porque venía, fluía. Y era, no sé, me conecté con ese espíritu de la abuela y su sentimiento. Y entonces escribí esas cosas. Yo creo que es muy importante, porque la 10ª para nosotros ha sido una expresión tremenda a lo largo de todos los años. Recuerdo a Naborí y su Chanito Isidrón, Angelito Valiente,
todos esos poetas repentistas, el papel que desempeñaron en la radio y levantando, ¿no?, lo mejor del espíritu nacional. Y es muy bueno que se rescate todo eso por Pimienta, que es un extraordinario repentista, ¿no? Hay un movimiento ahí grande, ya desde hace más de 20 años se está haciendo los talleres de formación de decimistas, que dicen, que ellos afirman que aunque no formen improvisadores, por lo menos forman gente que les guste, ¿no?, que tengan una cercanía, y eso a su vez contagia a otras personas, pero siempre mueve mucho más personas que lo que hacemos desde la escritura sin promoción. Pero ellos están haciendo, por suerte, la mezcla de las dos cosas. Y el mismo Alexis, que es múltiple, porque lo mismo hace novela, que improvisa, que escribe poesía en cualquiera de los géneros, busca un mayor rango de interacción con las personas. Y eso siempre garantiza que después, cuando sacan los libros, por supuesto, la gente lo compre. Yo pienso que nosotros, como escritores dentro de este mundo, tú lo decías al principio de este diálogo, hemos tenido una desventaja dentro, no estamos ya en el show, no estamos en esa posición, algunos se prestarán, pero creo que sí debemos aprovechar esos elementos de la comunicación y tratarnos de ir acercando a las personas, sea desde la escuela, sea desde el barrio, sea desde estos espacios públicos, porque se necesita. Ahora, recientemente hemos descubierto una acción igual que las que se debe haber hecho en el tiempo tuyo, que le llaman caravana poética, la hacen en Puerto Vallarta, en una zona de alta violencia, para que los jóvenes de las escuelas tengan, desde la poesía, una manera de dialogar. El mismo Festival de Medellín se funda dentro del núcleo de la guerra, si se quiere, todo lo que ha sucedido con la guerra en Colombia, y ya tiene más de 20 años. Ellos están rigiendo el movimiento poético del continente, tienen una serie de festivales al que se incorpora el Festival de La Habana, que presta su accionar para no solo crear conciencia de la importancia de la paz y de la importancia del cambio social, sino también para difundir la poesía como elemento de transformación. ¿Qué nos falta a nosotros para llevar eso a un nivel superior? ¿Qué nos falta a los poetas en Cuba o al movimiento literario cubano para llevar eso a un nivel superior? Yo creo que aquí el papel de la UNIAC puede ser muy importante, como la organización que agrupa a los escritores cubanos, sobre todo la Asociación de Escritores. Y dentro de eso la sección de poesía que ahora tú presides, tiene en sus manos un mecanismo para accionar en favor de todo esto. Y que bueno, ya existe también una casa de la poesía, todos los esfuerzos que hizo Ale para la creación de esta casa y de la participación en los festivales. Creo que eso hay que activarlo, mantenerlo y sobre todo vincularlo al trabajo de la comunidad. Y vincular la presencia de los poetas, por ejemplo, en los centros de trabajo, en los centros estudiantiles, en las unidades militares. Es decir, buscar el contacto directo con la población. Y actividades en los barrios, que también puede ser dentro de la comunidad. Creo que eso es importante. Hay que buscar todas las vías, los medios públicos y los medios de masa en las distintas posibilidades que esto ofrece. Hay nombres ahí, pero ¿qué nombres tú recomendarías para que no pudieran faltar en esta dinámica de promoción de los cubanos y de los extranjeros? ¿Qué nombres tú pondrías en ese listado que nos pudieras aconsejar para buscarlo y difundirlo con una mayor intensidad? Y bueno, de citar nombres es muy difícil porque la lista es muy numerosa, pero creo que hay que buscar gentes que sean verdaderamente representativos de ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba al principio de Agustín Acosta, ¿no? Agustín Acosta, vale la pena rescatar algunos de sus poemas ya en su tiempo, aquel del ingenio norteamericano, las viejas carretas, van hacia el ingenio norteamericano. Es muy interesante para que
la generación actual vea cómo ya desde los años 20 había gente que estaba preocupada, ¿no?, por la nación, por la dominación extranjera sobre nuestra economía, sobre nuestro país, etc. Regino Pedroso es otra figura que hay que tratar de rescatar a su salutación fraterna al taller mecánico. ¿No? Regino. Propio Félix Pita anda también olvidado, y Félix tiene cosas muy hermosas, ¿no? Aparte de lo que él llamó la poesía bajo consigna, tiene otra poesía también de mucho valor. La propia Mirta Aguirre, porque hay figuras que, como tuvieron determinados premios internacionales, como tú decías, Dulce María, eso, se mantienen, pero otros, inclusive de los más jóvenes, como Pablo Armando Fernández, se va quedando un poco olvidado también Pablo Armando. Y hay que ir en busca de todos ellos, ¿no?, para que quede la contribución que hicieron a la poesía cubana. A través de ella se puede ir siguiendo un poco la historia de la nación, y son figuras muy representativas. De las figuras internacionales, imagínate, desde los clásicos del siglo de oro español, donde hay tanto material que se puede obtener, pero dentro de los más contemporáneos, toda esa generación de Antonio Machado, de Rafael Alberti, el 27, todo ese movimiento. esa del 27, Lorca, etc. También que Juan Ramón, que tuvieron mucha influencia también sobre la poesía cubana de los años 30, cuando surgieron la gente de Origen y Guillén y todo eso. Entonces sí, cuidar que... Nosotros estamos explorando también un universo que es menos conocido para el mundo occidental, que es la poesía asiática, sobre todo la poesía china. Como editorial hemos publicado varios materiales ya, antologías, algunos panoramas de esa poesía. Sé que para ti, que fuiste diplomático en China y en la zona asiática en general, eso marcó un cambio en tu estética y en tu manera de ver la poesía. Tú tienes libros publicados en referencia a ese momento y algunos autores de allí. ¿Qué nos puedes decir de ahí y qué poemas puedes también darnos para esta entrevista que tenemos hoy? Sí, esto, sin duda alguna, no, la poesía china es riquísima y es una poesía de una extraordinaria síntesis y de mucha relación además con el entorno, con la naturaleza. Y una amiga china llamada Ku Chun Fan y su esposo, el apellido Mao, como el presidente, estaban haciendo una traducción al chino de la novela cubana Cecilia Valdés. Entonces, ellos, sobre todo ella, ¿no?, que había trabajado como traductora en nuestra embajada en Pekín, me hacía consultas de cosas que tenía dudas sobre. Y un día me propuso llevar al español poemas de poetas clásicos chinos. Ella me decía el sentido del poema en la lengua china y yo trataba de darle forma poética en español. Y así sacamos dos poetas de la dinastía Tang, de allá del siglo IX, que fue una dinastía muy rica para la cultura china en esa época. Y entonces estos dos poetas son Li Pai, o Li Po, como se le conoce también en español, y Tu Fu. Y entonces 12 poemas de cada uno, y hicimos el ejercicio ese de llevarlo al español. Eso obliga a una síntesis tremenda, ¿no? Porque como el chino se escribe con ideogramas, y no es por sílabas, sino con un solo ideograma ya tiene una idea completa. Entonces es muy sintético.
llevarlo al español, que es un idioma que utiliza tanto preposiciones, conjunciones, artículos, etcétera, pues obliga a un esfuerzo Complica para bastante. sintetizar todo eso. Pero bueno, lo hicimos. Y otro poeta ya del siglo XI, de la dinastía Sun Tzu, que escribe un poema cuando lo tienen desterrado en la isla de Hainan. Entonces, esos 25 poemas se incluyen en un libro mío publicado por Letras Cubanas en el 2013 que se llama Cercanas Lejanías. Y ahí están esos 25 poemas llevados al español. Era la primera vez que se hacía ese ejercicio en esa época que lo hicimos, que fue en los años 80. Pero bueno, tuvo que esperar tiempo para poder salir publicado. Todavía nosotros nos asombramos con muchísimos autores que se descubren, entre comillas, para el mundo nuestro, de África, que es un ejercicio que ha hecho Furé, por ejemplo. Furé lleva más de 50 años dedicado exclusivamente a develar, vamos a no decir descubrir, para nuestra cultura toda esa poesía africana. Ahora está haciendo las traducciones de los cantos ceremoniales yoruba, que son también hermosos poemas, llevándolo al castellano nuestro para que podamos entender qué es lo que estamos cantando muchas veces o qué estamos repitiendo. Pero eso pasa también, por eso te hacía la pregunta con la poesía china, porque nos pasa, tenemos un desconocimiento profundo en nuestra dominante europea y norteamericana, en nuestra cultura, que desconocemos ese universo tan grande, tanto de la poesía china, de la poesía de la India, de la poesía medio oriental, mucho menos de la poesía de la Oceanía. No conocemos casi nada ni de Oceanía ni de Australia. Es una de las deudas que tenemos, tanto con nosotros los propios autores como con el público. Nosotros como editorial, y mucho menos del Caribe. Hubo un tiempo en que se publicaron algunos autores como Aimé Césaire, algunos autores también de Haití, autores como Jacquemin, pero no tenemos una constancia de comunicación. A veces es más fácil conocer a un autor italiano, conocer a un autor alemán, un autor esloveno, que es un autor de una isla que la tienes al lado a menos de 1000 kilómetros. O sea, no conocemos mucho de lo que se produce ni en Papiamento, ni en otro de los idiomas de la zona del Caribe. Y hacia ahí estamos volcados. Ahora va a salir una suerte de antología con textos de autores de Curazao y de varias de las islas del Caribe, que también son impresionantes. Han padecido los mismos dolores nuestros, han tenido las mismas mezclas que nosotros, han tenido los mismos destinos ciclónicos que nosotros, y tristes y grandes masacres. Y así hace poquito descubrimos a autores de las lenguas originarias de Australia. Nos dio una conferencia un chileno que vino, que es del movimiento de solidaridad con Cuba, Juan Garrido Salgado, y nos habló de autores de los pueblos originarios de Australia, cuya denuncia, que para eso es la poesía también, como hablábamos al principio de la entrevista, estremece a cualquiera. Y escriben en inglés, en su mayoría ellos, porque es la lengua que los domina, para poderse comunicar más rápido. Un autor que mataron en la cárcel a los 25 años, por ejemplo. Para nosotros esos son universos súper desconocidos. Tú que tuviste la suerte, te repito, de ser embajador en esta zona, ¿qué autores pudiste descubrir de ahí o cómo viste el movimiento de la poesía, ya no en China, que sabemos, y en Japón, que son dos lugares donde la poesía tiene una función distinta y tiene una jerarquía y tiene una ubicación en el consciente intelectual al menos superior? Pero en las otras zonas donde estuviste, cuando fuiste embajador en la Oceanía, ¿qué tipo de poesía se difunde ahí, por ejemplo? Sí, bueno, en realidad en Oceanía yo no estuve. ¿Estuviste en Asia? Como embajador. Ajá. Yo estuve como embajador en Sri Lanka. En Sri Lanka, ya. Pero si tú supieras que ahí en Sri Lanka la poesía no tenía esa fuerza. Y de la India, sobre todo es más lo que más se difundiera la poesía tradicional, ¿no? Por ejemplo, el Bhagavati. El Bhagavad-gita. Pero poesía así contemporánea, no. Realmente eso estaba muy deprimido. En China no. En China hay un respeto mayor
y una divulgación mucho mayor de la poesía. Por eso fue la que pude conocer mejor. Otras realmente no tuve acceso a esas lenguas. Por ejemplo, en Pakistán escriben en urdu, entonces no podía llegar a ella, ¿no? Pero este esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, el de Rogelio Martínez Furé, con la poesía africana, importantísimo, sobre todo para nosotros cubanos. Nosotros somos una mezcla de España y África principalmente, y luego un tercer componente importante que es China. O sea, vamos a decir, esos son los tres factores mayores dentro de la mezcla que somos. Y como tú decías, conocer autores europeos contemporáneos, sin embargo, desconocer lo que viene de África. Eso es una tarea pendiente, y es muy bueno que Rogelio Martínez Furé esté haciendo ese trabajo que tú señalas.